del número 256 de la revista Memoria, que viene siendo la cuarta revista, el cuarto número de la nueva época que ha iniciado la revista Memoria, una revista que tiene ya muchos años, 30 años, cosas así, de haberse iniciado primero como boletín de este centro, del Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista, y en esta ocasión por primera vez estamos haciendo la presentación en nuestras instalaciones, así que bienvenidos, nos da mucho gusto que podamos habitar este lugar, que es un lugar de memoria del movimiento y de las luchas de los trabajadores en México y en el mundo, pero no solo, sino también un centro de elaboración, de compromiso con la transformación de México, y por lo mismo que desde su origen ha tenido como este instrumento de hacer llegar ideas, debates, obras distintas para coadyuvar a esa transformación de nuestro país. Bueno, en esta estamos de fiesta porque además tenemos muy buenos presentadores, siempre lo hemos tenido, pero ahora tenemos particularmente muy buenos presentadores de nuestra revista. Por una parte, tenemos al compañero Humberto Montes de Oca, secretario del Exterior del ESME, que nos da mucho gusto que esté aquí. Y está también con nosotros la compañera Tselvi Hernández, que es del movimiento de aspirantes a... excluidas de la educación. Exacto, de los excluidos, es decir, de todos estos estudiantes que aspiran a entrar a la universidad, a las universidades, y que, como sabemos, desde hace muchos años han tenido que recurrir a un movimiento por haber quedado excluidos. Ella es también estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y además tenemos a dos compañeros de casa, dos miembros de nuestra revista. Por un lado, Enrique Pineda, estudiante también del maestro de la Facultad de Ciencias Políticas y estudiante del doctorado en estudios latinoamericanos, y por otro lado Jaime Ortega, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, doctor también en estudios latinoamericanos, que son dos compañeros que participan de manera muy importante en la elaboración de esta nuestra revista Memoria, y que les hemos pedido particularmente que en este número participen ellos, porque este número hicimos un ejercicio, para tratar el tema de los movimientos y las luchas sociales y políticas de México de los últimos tiempos, que fue un ejercicio del equipo que hace Memoria de reflexionar y discutir sobre esas posibilidades, esos retos, las limitaciones, los problemas que enfrenta esa lucha por la transformación de México. Y ellos fueron dos de los exponentes de posturas que son diferentes, no diría yo encontradas, pero sí diferentes, porque estamos hambrientos de enfoques que enriquezcan nuestra capacidad de entender los problemas y las posibilidades que se han visto una y otra vez frustrados en México para avanzar en una transformación democrática y que detenga este deterioro enorme en el que México se encuentra desde hace varios años. Entonces, bueno, no tomo más la palabra, son los compañeros que van a participar y que esperamos junto con ustedes hacer un intercambio, hacer un debate, seguir creciendo en esta idea de confrontar posturas, ideas que la izquierda siempre, o las izquierdas siempre son ricas en sostener. Le damos en primer lugar la palabra al compañero Humberto Montes de Oca, que como les he dicho, es el secretario del Exterior del ESME, lo cual nos da un enorme gusto porque sin duda el Sindicato Mexicano de Electricistas ha sido desde hace años un pilar de esas luchas que ha dado el pueblo mexicano. Buenas tardes a todos ustedes, gracias por la invitación a esta presentación de este número de relanzamiento de la revista Memoria. Para nosotros es
un gran honor poder compartir algunos puntos de vista con respecto a lo que se publica como el artículo central, y para nosotros nos parece un artículo muy importante en tanto que hace la presentación de una serie de problemas que hemos vivido desde hace ya tiempo en el campo popular, tanto en el movimiento social como en la lucha política partidista. Entonces me parece muy atinada este texto, y quisiera comentar algunas cuestiones relacionadas que me parecen importantes de destacar, sobre todo la parte que está centrada en la primer apartado, que se refiere al movimiento social, ¿no? Que es ahí donde nosotros estamos, ¿no? Y a donde quisiéramos hacer estas reflexiones. Si me ven con esta cosa haciéndola así, no estoy chateando, estoy tomando algunas apuntes. Bueno, me parece que hay una situación emergente en el movimiento social. El movimiento social, como lo conocemos o como lo conocimos en las últimas décadas, no ha podido orientar el curso de su desarrollo hacia una lucha de carácter político. Para nosotros esa es la tesis central, ¿no? Que tiene que ver incluso con nuestro propio movimiento de resistencia en el marco de la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Para nosotros fue claro que esta era una situación de confrontación con el Estado mexicano, con una política económica implantada desde el exterior, desde los grandes centros financieros, que en estas nuevas reformas estructurales planteó nuevos propósitos de privatización de servicios públicos y de bienes comunales, ¿no? Y que esta situación no la podíamos enfrentar desde una visión obrero-patronal, ¿no? O sea, no podríamos pensarnos como que el patrón nos expulsó, ¿no? del centro de trabajo, sino que había una política de Estado atrás que violentó el Estado de Derecho, que violentó nuestros derechos humanos y laborales. Esa fue la percepción que nosotros tuvimos, y que creo que sí es un enfoque diferente a como nosotros hemos visto la lucha social. Bueno, las reformas no son nuevas, ¿no? Las reformas vienen desde principios de los años 80, se han sucedido, se han ido escalonando, ¿no? Y han ido profundizando el modelo económico en el marco de esto que llaman globalización. El sindicato tuvo siempre una postura de carácter nacionalista, así, nacionalista, ¿no? En cuanto que se planteaba la preservación de los servicios públicos como un patrimonio social, ¿no? Como una puerta de acceso a los derechos sociales. Los derechos sociales pueden estar, pero si no hay instituciones, ¿no? Que recrean estos derechos, que los instrumentan, pues ahí están los derechos sociales, como puede estar en la Constitución el derecho a la educación, el derecho a la salud, pero estas instituciones que eran servicios públicos se han venido privatizando, incluyendo también el tema de la energía. Nosotros mantuvimos siempre una postura en contra de la privatización del sector de la energía, particularmente de la electricidad, que es el campo donde nosotros libramos esta batalla, y en 2 ocasiones consecutivas pudimos, junto con una alianza popular muy amplia, echar abajo 2 iniciativas de reforma de ley que iban en ese sentido privatizador. La de Ernesto Zedillo, que es muy parecida a la que impuso Peña Nieto, y la de Vicente Fox, que es un poco ir por la puerta de atrás con la modificación de la legislación secundaria para igualmente crear un mercado eléctrico. Ya la tercera no nos la pasaron, ¿no? Estaba claro que el sindicato no se iba a mover esa posición, y desde el Estado se implantó un golpe fuerte al sindicato, que ya no pasó por el Congreso, ya no pasó por iniciativa, sino que directamente se fue al asalto policíaco y militar de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro, anticipado por una serie de conflictos internos, de cooptación de un sector de la dirección del sindicato, minoritario, pero que tenía el respaldo del Estado,
en un proceso electoral donde se jugaba la Secretaría General. Ahí es donde el Estado organiza, como sabe, una elección de Estado, y pese a todo el dinero que le metieron y pese a toda la campaña de guerra sucia en contra de la corriente que yo represento, pues no pudieron obtener el triunfo. Entonces de aquí ya estamos viendo la intervención del Estado en el conflicto. Luego viene ya la campaña mediática también instrumentada desde el Estado en contra de la empresa pública, en contra del sindicato, el golpe policíaco y militar, la continuación de la campaña mediática y una campaña represiva en contra de los trabajadores. Todo esto fue instrumentado desde el Estado, y entonces nosotros dijimos, pues tenemos que dar una respuesta que tenga esa característica de cómo enfrentar al Estado en condiciones de correlación de fuerzas bastante desfavorables, porque se había logrado romper la articulación entre el usuario y el trabajador, por motivo de la propia descapitalización de Luz y Fuerza, como también como efecto de la campaña mediática del linchamiento, acusándonos de que era el contrato colectivo de trabajo del sindicato el motivo por el cual se elevaban las tarifas eléctricas, cosa que después se demostró era una falsedad. En ese contexto nosotros pensamos cómo podemos enfrentar esa situación, con las viejas formas de lucha del movimiento obrero. Todas las desarrollamos, las movilizaciones, los plantones, los bloqueos, pero había que incluir nuevos ingredientes. Creo que esa es una de las características que nosotros retomamos de la resistencia civil y pacífica. O sea, lo de la huelga de hambre fue importante porque rompió el cerco mediático, de alguna manera legitimó las demandas del sindicato de frente a algunos sectores de la sociedad que habían estado confundidos, y nos permitió también obtener el reconocimiento legal de nuestra dirección sindical. Eso fue algo importante e inédito en la historia de nuestra organización sindical, que es vasta. Acabamos de cumplir 101 años de existencia, y bueno, no hay antecedentes de la utilización de estas formas de resistencia, sino más bien las que corresponden a la vieja escuela del movimiento obrero, ¿no? Estábamos en la diatriba de aportar una derrota más al movimiento obrero en nuestro país, o de buscar alternativas que nos permitieran remontar esa correlación de fuerzas, tomando en consideración de que en el pasado, ¿no?, en los finales de los años 50, pues hubo movimientos obreros muy importantes que ya nunca jamás se pudieron recomponer, ¿no?, que fueron brutalmente reprimidos, y que bueno, a partir de esas derrotas ya no hubo más movimientos democráticos, por ejemplo en el ferrocarrileros, ¿no?, que fue una de las banderas que después el movimiento 68 retomó por la libertad de los presos políticos, del movimiento obrero, ¿no? Entonces estaba en nosotros esa posibilidad de que el Estado diera un golpe contundente, irreversible, que realmente acabara con la organización. En esa discusión se dio también el escenario de si teníamos que ir de inmediato por la recuperación de las instalaciones, ¿no?, que era un poco el impulso natural de la masa obrera que se sentía agredida, o tendríamos que escoger un camino de resistencia para revertir el golpe, ¿no? La valoración de la Asamblea General, al final de cuentas, fue que había que buscar revertir el golpe mediante la lucha de resistencia, porque un poco el escenario que nosotros veíamos es que si nosotros de inmediato regresábamos a recuperar, y teníamos mucha fuerza así numérica de trabajadores ofendidos, si hubiéramos intentado recuperar en forma inmediata las instalaciones, eso hubiera redundado en una represión todavía mayor, y sobre todo algo muy puntual, hubiéramos perdido nuestra retaguardia, porque nosotros nos hubiéramos desplazado hacia el edificio de Verónica, el de Mecholo Campo, y ya atrás de nosotros estaba la policía y el ejército para tomar las instalaciones del sindicato. Y había otras luchas que habíamos visto antes, como la de los compañeros de Ruta 100, que lo que primero les agarraron fue toda su retaguardia, y recuerden ustedes que ellos hacían sus asambleas en los parques, ¿no?, en el Parque de los Venados, así, andaban porque no tenían instalaciones donde organizar
o donde reorganizarse como trabajadores en lucha, y esa experiencia también fue importante para nosotros, para no perder nuestra retaguardia y definir que nuestra lucha era era la defensa estratégica, la defensa del sindicato, ¿no? Que eso es lo que pusimos hasta la fecha como el punto nodal de nuestra resistencia. Junto con ello, lo del trabajo, y también la idea de que para revertir la correlación de fuerzas esa inicial de mucha desventaja, había que asumir otras cosas, ¿no? Como esto de crear nuevos instrumentos, ampliar nuestra base social, recuperar la relación con los usuarios. Hoy podemos decir que lo hemos hecho bien porque tenemos ya la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía, que es una iniciativa del sindicato en contra del alza de las tarifas eléctricas, poniendo por delante la huelga de pagos, que ahorita ya se ha convertido prácticamente en una organización de masas que no existía antes del 11 de octubre, ¿no? Que se fue construyendo a lo largo de los 6 años y que hoy constituye una posibilidad de nueva organización de masas aquí en el centro del país. También planteamos la necesidad de que el movimiento tuviera una expresión política. Es algo de lo que se discute en este primer apartado, ¿no? Cómo los movimientos sociales no hemos sido capaces de contar con una plataforma política y con un instrumento político que nos permita incidir en la vida política nacional. No estoy diciendo de la selección, sino en general de incidir en la vida política nacional. Y creo que este también es un intento de la resistencia del ESME de por lo menos problematizar y dar una solución que no es a la mejor ahora la mejor solución, lo que nosotros hemos construido o no se ha desarrollado, pero a final de cuentas responde a la necesidad de contar con instrumentos de lucha política para los trabajadores. Los trabajadores tienen sus demandas, tenemos muchas demandas, tenemos muchos ejes, pero esas demandas que se centran en el gremio, en un sector de los trabajadores, no alcanzan a contagiar, a organizar a otros sectores. Esa es una limitante de la lucha gremialista. Y nosotros dijimos, hay que hacer una crítica al gremialismo, hay que ir más allá, hay que tomar en cuenta los intereses de los usuarios de la energía de nuestro sector, hay que presentar una propuesta al conjunto del movimiento social para ir creando un instrumento de lucha política que nos permita disputar el poder. Así lo formulamos, disputar. Entonces, son experiencias que retomo de la propia presentación del tema, en tanto que para nosotros ya no son unas cuestiones como que nuevas, ¿no? o muy teóricas, sino que son cuestiones que en el trayecto de nuestra lucha de resistencia tuvimos que abordar, quizá no con las mejores soluciones, pero sí entendiendo estas necesidades que hoy la revista en este primer apartado puntualiza, la necesidad de crecer más allá de nuestras propias demandas sectoriales, gremiales, y de intentar formular plataformas de lucha política que permitan ampliar el movimiento, ¿no? Es una de las cosas que cíclicamente van ocurriendo, es que el movimiento se lanza, ¿no?, por determinadas demandas, o incluso con consignas políticas, como Yo Soy 132, ¿no? Es una consigna política, ir en contra de un candidato, en contra de un partido, etcétera, pero que en su desarrollo no alcanzan a estructurar organizaciones de masas con un carácter más permanente, ¿no? Ese es un problema. Muchos critican que porque se planteó el rollo horizontal, que no hubiera voceros, que no hubiera... Yo no creo que ese es el problema, Eso puede ser uno de los problemas, pero yo creo que el problema central es que no tenemos un programa, una plataforma que nos permita darle consistencia al desarrollo organizativo y las vertientes que se puedan conjugar en determinado momento en una coyuntura. Entendimos también que era necesario intentar por lo menos ampliar la base social de la resistencia, hermanando algunas problemáticas, que esto es algo sí también muy inédito. Cuando el año antepasado hicimos esta caravana por la defensa del agua, la vida, el territorio y el trabajo. Eso fue fenomenal porque pues sindicatos con organizaciones comunitarias, ¿no?, con pueblos originarios, con comunidades campesinas, hicimos el esfuerzo por
lanzar una campaña de organización, de denuncia en contra de este despojo, ¿no?, de los bienes comunales, de los recursos naturales de los pueblos originarios, de la tierra, ¿no?, y del agua. Entonces esto fue muy importante. Hicimos una caravana coordinados con el pueblo yaqui, ¿no?, en 4 direcciones, de norte al centro, de sur al centro, y bueno, esta fue una experiencia también importante, ¿no? Todavía no la hemos podido como consolidar, no la hemos podido proyectar, pero nos dio una idea de cómo el trabajo asalariado, no está divorciado de otras luchas que tienen que ver con el territorio y con los recursos naturales, ¿no? De hecho, ahora que vamos a hacer, por una parte, cooperativa, ¿no?, esto nos va a dar oportunidad de incrustarnos en la economía solidaria y de buscar darle continuidad a esa relación con los pueblos, porque luego el problema es de que tú tienes agua, no la usas, te la quitan, y ahora ya la reforma le da legitimidad al despojo, ¿no? Y entonces nosotros decimos, bueno, es que las comunidades pueden explotar, ¿no?, racionalmente, sustentablemente, todos estos recursos en función de su bienestar. Y por ejemplo, hoy se puede generar con mini hidros, ¿no?, que pueden ser capaces de generar electricidad, no para un pueblo, incluso para un municipio, por la cantidad de energía que se genera. Entonces estamos pensando de otra manera la lucha sindical, ¿no? Como se dice en el texto, los instrumentos clásicos de la lucha social y política, los sindicatos, las organizaciones sociales, los partidos, ¿no?, que eran las formas del siglo XX, ahora están como en una crisis muy fuerte, muy profunda, de la cual necesitamos salir. Y para eso hay que abrir los ojos, hay que reflexionar, y bueno, y hay que darle continuidad a este debate. Nosotros quisiéramos entrar ahí nuestra participación, porque en la experiencia que nosotros tuvimos durante esos 6 años y lo que viene, estamos intentando abrir el pensamiento del sindicato, intentar cosas nuevas, ¿no?, nuevas relaciones, nuevas alianzas, y definitivamente nosotros creemos que es posible, ¿no?, articular un movimiento. La otra parte de la revista, y con eso termino, que se refiere a la cuestión de los partidos y los movimientos sociales, entrampados estamos en esta idea de los partidos que no responden, ¿no?, que solamente tienen un afán utilitario de las luchas sociales para adjudicarse posiciones dentro del propio sistema. Eso es una cosa que nosotros también observamos, pero también observamos que un movimiento social que no tiene una aspiración política tampoco tiene futuro, ¿no? Eso también nos queda claro, que de repente quedamos entrampados entre el apartidismo y el abstencionismo, ¿no?, y de repente eso paraliza la posibilidad de una actuación más política de los movimientos sociales. Tenemos que buscar entonces nuevas expresiones, ¿no?, del propio movimiento social, ¿no?, que lo incrusten en una lucha política, que le den una perspectiva de más largo alcance, ¿no?, y que permita articular una alianza social más amplia, un bloque, porque ahora como estamos, si no intentamos hacer esa proyección del movimiento social, los movimientos sociales se van desgastando en la propia dinámica de sus luchas sectoriales y gremiales, y finalmente no alcanzan a ofrecer una resistencia mayor al propio sistema. Esa es nuestra visión, particularmente con respecto a este apartado, que es para nosotros lo más inmediato en la experiencia. Pues muchísimas gracias, Humberto. La verdad es que para todos los que estamos aquí y los que nos escucharán, es muy importante oír de viva voz esa experiencia que es tan compleja, que ha sido tan enriquecedora y de la cual tenemos que dar mucha mayor cuenta, porque creo que efectivamente los retos que se han planteado en el país, a todos los trabajadores, a los pueblos, a los campesinos, a los pueblos indígenas, etc., es realmente compleja en muchos términos, y creo que esta breve intervención del compañero Humberto Montes de Oca nos da cuenta de esa riqueza y de la importancia de que nosotros recuperemos mucho más. En esa muy precisa tarea que es encontrar la confluencia para generar la fuerza capaz
de lo que no hemos logrado hacer, que es la transformación de México. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a la compañera Selvi, que como ya dije es del movimiento de los excluidos. El movimiento estudiantil ha dado en muchos aspectos, desde muchas vertientes, una gran experiencia también en nuestro país. Es histórica esa contribución que han dado los estudiantes, y esta es una muy particular experiencia de un gran valor, una resistencia ya por muchos años. Entonces, bueno, estamos muy contentos de que estés, Arcendi, y te doy la palabra en esta presentación. Muchas gracias, Emilio. Y muchas gracias también a la revista Memoria por pensar en nosotros para comentar este número de la revista. Además, decir que saludamos la iniciativa de esta nueva etapa de la revista Memoria, evidentemente mucho más cercana a las discusiones, a las necesidades, digamos, de un movimiento, incluso desde una perspectiva también académica, de análisis de una realidad pues muy cambiante, muy particular. Evidentemente el movimiento estudiantil y juvenil ha tenido un papel importante en estas últimas movilizaciones. El artículo principal de este número de la revista hace un recuento del movimiento social en general del 2006 hasta el año pasado, y evidentemente en esas coyunturas el movimiento estudiantil ha tenido, o el movimiento juvenil en general, ha tenido una visibilidad de forma importante, pero tal vez esa proyección que ha tenido el movimiento tiene que revisarse con mucho más cuidado, y además me parecen muy pertinentes los puntos de discusión que se plantean en la revista, para entender cuál es el papel del movimiento estudiantil, del movimiento juvenil, y cuál puede ser su papel en perspectiva, como es que se plantea para adelante. El artículo, decía yo, empieza a hacer un recuento desde el año 2006, y yo me regresaría un poco más pensando en el año 99 con la huelga del CGH en la UNAM, y un largo periodo en donde el movimiento estudiantil y juvenil estuvo francamente ausente de la escena política nacional. Antes de 2006 hubo otras iniciativas importantes de movilización. Estoy pensando en la promotora por la Unidad Nacional contra el Neoliberalismo, los diálogos nacionales, y otras iniciativas que también fueron importantes, por supuesto las caravanas de LZLN en 2001, en 2003. Y sin embargo el movimiento estudiantil en toda esa etapa no tuvo las posibilidades para salir como lo ha hecho en los últimos años, con esa masividad a las calles. Nosotros cuando empezamos a movilizarnos en 2006 con el movimiento de aspirantes a estudios de la educación superior, en realidad lo hicimos también un poco pensando en la necesidad justamente de articular la capacidad de los estudiantes en el contexto de la otra campaña, decir, bueno, veíamos, como lo anunciaba también la sexta declaración de la Selva Lacandona, una articulación importante de las luchas sociales y de las organizaciones políticas en el país, y los estudiantes, los jóvenes, no parecía que íbamos a poder tener un papel en ese proceso. Vimos nosotros hacia dentro de las universidades, que es donde habíamos estado trabajando entre la huelga del 99 y este año 2006, y veíamos pocas posibilidades en realidad de que desde las universidades se construyera la capacidad de un movimiento masivo de asambleas, de poder intervenir y participar en un proceso político más amplio como el que se avisoraba. Evidentemente la situación ha cambiado de entonces a la fecha. Cuando nosotros salimos a la calle por primera vez en 2006, enarbolando una demanda que pocos han podido cuestionar, si no es que se llenan la boca de ignorancia al llamar reprobados, etcétera, a quienes no consiguen un espacio en las universidades públicas, digamos, la demanda de educación para todos, de que las universidades crezcan para que los estudiantes puedan entrar a ellas, revelar los trágicos números. Solo en el caso de la UNAM aplicó el año pasado más de 200,000 exámenes de admisión y tuvo espacio para recibir a 19,000 estudiantes. Digamos, con estos números en la mano y con el reclamo de más escuelas para todos,
salimos a la calle y nos topamos sorpresivamente con una respuesta favorable por parte de las autoridades. Primero, que aceptaran sentarse a una mesa de discusión con un movimiento que acababa de salir a la calle, que no superaba un centenar de personas movilizadas en la calle, y que la CEP accediera a convocar a una mesa de diálogo a representantes de las principales universidades públicas de la ciudad, como son la UNAM, el Politécnico y la UAM, para construir una propuesta para aquellos estudiantes excluidos de la educación superior. A diferencia de otros movimientos de rechazados que a lo largo de la historia, desde los años 60 que han existido, se han enfocado a exigir espacios en alguna universidad en particular, es decir, cada institución ha tenido su propio movimiento de rechazados. Está el movimiento de rechazados del Poli, el movimiento de rechazados de la UAPJO en Oaxaca, el movimiento de rechazados de la UAP en Puebla, etc. Acá lo que nosotros planteamos fue una estrategia que buscó ser diferente y era juntar a las instituciones en una sola mesa de diálogo para analizar un problema de forma más integral y al mismo tiempo exigir que las soluciones fueran de esta forma integral. El año pasado firmamos por 10º año consecutivo un acuerdo que ha permitido que los compañeros que se movilizan entren por distintos mecanismos, algunos mucho más complicados que otros, a la UNAM, al Politécnico, a la UACM, a la UPN, por una vía distinta al examen de admisión. Y 10 años de movilización y 10 años de firmar acuerdos, pues difícilmente saben a triunfo o a logros grandes en un contexto como el que estamos atravesando. Es decir, son 10 años en donde se ha conseguido que miles de jóvenes puedan continuar sus estudios y de otra manera no hubieran podido hacerlo, pero al mismo tiempo son 10 años en donde no hemos podido modificar un ápice la dinámica general de la política educativa para el nivel superior en el país. Claro, hay logros y avances importantes que no dependen evidentemente solo de nosotros, como la aprobación de la obligatoriedad de la educación media superior en el año 2012, y sin embargo tampoco eso está resolviendo el problema, por ejemplo, en la ciudad del examen único de ingreso al bachillerato, que tiene fuertes rasgos discriminatorios en contra de los estudiantes de escasos recursos que son enviados a escuelas técnicas. Pero bueno, para nosotros es importante contar esto porque habla de una particularidad política por la que atravesó nuestro país en 2006, es decir, estamos conscientes de que si logramos firmar acuerdos con esas condiciones de un movimiento tan pequeñito y tan limitado, tenía que ver también con un contexto político convulsionado. Estaba en pleno el plantón contra el fraude electoral sobre reforma de López Obrador y la gente que lo apoyaba. Estaba también con mucha fuerza el movimiento en Oaxaca con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Estaba el conflicto con la otra campaña y después del sangriento 3 y 4 de mayo en Atenco. Es decir, había un contexto en donde lo último que querían era un problema más y era un grupo de estudiantes movilizándose en la calle con una demanda tan legítima como es el acceso a la educación superior. Después de eso vino un periodo donde los estudiantes, los jóvenes, en realidad seguimos teniendo un papel muy chiquito en las movilizaciones. Tal vez el MAES era el único movimiento juvenil que marchó, que salió a la calle, que conseguía formar contingentes para ir a una movilización en solidaridad con el SME en 2009, en fin, digamos, en movilizaciones que se llamaban de forma más amplia. Y evidentemente pues contingentes pequeñitos con capacidad de movilización bastante limitada. Algo pasó en 2012 y generó una correlación de fuerzas muy distinta en el movimiento estudiantil, de no ser más que sectores, digamos, asambleas en escuelas que conseguían, o grupos organizados en escuelas que conseguían convocar a algunos cuantos estudiantes para salir a las marchas, que no representaban, digamos, un papel importante ni en la toma de decisiones, ni en la discusión política de los procesos,
hace rato se me fue el avión, pero claro, estoy pensando también en la solidaridad con Atenco en 2006, en la solidaridad con la APO, en la solidaridad con el SME, es decir, movimientos en donde o procesos donde los estudiantes, los jóvenes, tuvimos un papel más bien periférico. En 2012, de pronto, de la nada, literalmente de la nada, surgen asambleas masivas en las escuelas, movilizaciones de miles, de decenas de miles en la calle, estudiantes sin una consigna clara, sin un planteamiento claro, sin una reivindicación política específica, sino que se fue construyendo sobre la marcha y alrededor de muchas convulsiones. Creo yo que a partir de 2012, con esta capacidad que demostró el sector juvenil estudiantil de salir a la calle y nutrir las movilizaciones de forma importante, mucho se ha dicho que el papel que el Yo Soy 132 tuvo para pues romper la dinámica de una elección que parecía avanzar perfectamente armada, sin ningún tipo de ruptura. Salió el 132 a señalar: esto es una farsa, esto está mal. Y sin embargo fue un movimiento con mucha vocación política, con una capacidad de construir un pliego de demandas que iban desde la necesidad de modificar los derechos laborales o de defender los derechos laborales, hasta la lucha contra el despojo de los pueblos indígenas, pasando en contra de la imposición de un presidente, y que sin embargo no tuvo la capacidad de definir una estrategia política clara de una demanda en específico. Después de eso, otra vez en 2013, con la movilización tan importante que dieron los profesores de la CENTE en contra de la reforma educativa, hay un nuevo vuelco de este sector que se quedó organizado, movilizado después de 2012 para fortalecer la lucha de los maestros, pero no alcanza tampoco a tomar un papel decisivo en un proceso de lucha que le correspondía además al sector estudiantil en defensa de la educación pública. 2014 llega y de forma ahora sí mucho más previsible, el sector estudiantil juvenil sale otra vez por miles a las calles para demandar la presentación con vida de nuestros 43 compañeros de Ayotzinapa, y en este recuento, digamos, probablemente haría falta señalar algunas particularidades de este movimiento. Por una parte, la necesidad, creo yo, de encontrar esta potencia que se tiene para discutir sobre las nuevas formas de hacer política, las nuevas formas de organización política, la nueva estrategia para el cambio que tanto se pregona en las asambleas estudiantiles y que se ha adoptado también de otros discursos. Es decir, todo lo viejo no sabe feo, todo lo viejo es vertical, es hegemónico, como dice el artículo, pero al final, digamos, lo nuevo tampoco termina de cristalizarse y tampoco termina de demostrar una eficacia política en los hechos y ni siquiera una definición clara. Entonces, creo yo que uno de los retos es este impulso de las nuevas formas, cómo aprende también de una historia, de un movimiento social en este país que es muy rico, de las organizaciones políticas, de esas que tanto renegamos, pero que como el SME y otras muchas se han mantenido en resistencia en los últimos décadas, esos militantes políticos que también se han mantenido al frente de esas organizaciones durante décadas, cómo pueden ser también ejemplo, voz para que nosotros aprendamos a construir una estrategia mucho más clara. Se hablaba en el artículo también de una discusión que está muy presente en los espacios del movimiento estudiantil o juvenil, que tiene que ver con el tipo de acciones que pueden generar una transformación. De 2012 a la fecha lo que hemos tenido son ciclos de movilizaciones enormes, como se señala en el artículo, que sin embargo no han conseguido nada en términos de la modificación de la política en este país. Para mí el caso de los 5 estudiantes desaparecidos, o los 5 jóvenes desaparecidos, en Veracruz, es sintomático, es decir, es exactamente la misma historia que Ayotzinapa. Un grupo de policías que entrega a un grupo de jóvenes a un grupo de narcotraficantes, y parece que puede seguir pasando a pesar de las enormes movilizaciones que tuvimos a finales del año 2014 y principios de 2015.
Entonces, digamos, ahí hay evidentemente un desencanto por las formas de movilización, este sabor de boca que nos queda, que seguramente todos han sentido en las últimas marchas de Ayotzinapa, para decir otra vez vamos a marchar, ¿no? O sea, cada mes una marcha y ¿para dónde vamos? ¿No? Esta sensación de las marchas no nos están resolviendo los problemas, y entonces, como coincido con el artículo, sin una maduración de estrategias políticas, ha habido un proceso de radicalización, entre comillas diría yo, de las acciones, pero que no corresponden, digamos, con una discusión y con una estrategia definida. Dice el artículo que a partir de 2012 está configurándose una nueva generación de militantes, diría yo más bien con potencial militante, es decir, la militancia no se va a definir en 4 años, el momento de ser estudiante evidentemente es un momento que permite organizarse por los tiempos, por las responsabilidades, que permite salir a la calle, pero esa generación en todo caso tiene como reto consolidarse efectivamente, o tenemos como reto consolidarnos como una generación verdaderamente militante, con la capacidad de diálogo para entender lo que ha pasado antes de nosotros, no sentir que somos los que tenemos que definir el rumbo político de la movilización en este país, que ha sido gran parte de las discusiones en las asambleas, cuando menos de mi facultad, que es la de filosofía. Digamos, ahí discutimos para dónde tienen que hacer y qué tienen que hacer todos los movimientos de todos los sectores, sin tampoco configurar claramente nuestro actuar. Es decir, una dosis de humildad para entender que no somos esta generación sola la que va a resolver los dilemas del movimiento social, pero que evidentemente tenemos que jugar un papel importante a partir de construir canales de comunicación y de alianza con otros sectores con mucha mayor tradición política, que nos permita pensar en un siguiente ciclo de movilizaciones que me parece evidentemente va a venir. Algo va a pasar y otra vez nos va a despertar la chispa de salir por miles o por millones a la calle, y qué capacidad estratégica podemos tener para decidir desde ahora ese ciclo de movilizaciones, para dónde nos tienen que llevar y cómo van a fortalecer la correlación de fuerzas para esto que decía Elvira, que es conseguir la transformación profunda de este país. Muchísimas gracias, Abselvi. Lo mismo tenemos que decir, que la verdad es que es muy enriquecedor ver en concreto las experiencias, cómo se está procesando además esa experiencia que todos estamos sintiendo como una enorme necesidad de avanzar en los términos, en nuevos términos de la lucha social y política en México. Bueno, sobre esto es un poco el diálogo que nosotros en la revista, como han dado cuenta nuestros anteriores compañeros, realizamos. Entonces le doy la voz a Jaime en primer lugar, si quieres, pues cierras tú, Enrique, o al revés, como ustedes quieran, como está bien, para dar cuenta de también cómo lo hemos ido pensando nosotros. Bueno, pues les agradecemos mucho su presencia por acá. Esperamos que este espacio se convierta en un espacio que ustedes puedan utilizar, que los sindicatos, que los movimientos puedan asistir, que puedan organizar, que podamos dialogar, como creo que lo vamos a empezar a hacer a partir de este momento. La revista Memoria, de la cual somos parte, Elvira, yo y un grupo más amplio de compañeros, tenemos, por supuesto, como todos los ciudadanos de este país, al menos los ciudadanos que aspiran a transformar la situación del país, dos preocupaciones centrales. Y creo que ese es el eje de todo el diálogo, dicho, no dicho, explicitado, no explicitado. La primera es que hay un sector de la izquierda grande que renunció a un objetivo estratégico. Es decir, renunció a influir políticamente, ¿no? Por las condiciones, porque no siempre hay posibilidades, porque las situaciones son adversas, porque el enemigo siempre está unido, ¿no es cierto? Siempre se ponen de acuerdo. Nosotros acá abajo, los de abajo, perdemos identidad, perdemos derechos, perdemos la brújula, perdemos nuestros instrumentos de transformación, pero los de arriba siempre están muy claros. Ellos tienen la identidad, saben quiénes son, se conocen, se ayudan, se protegen, ¿no? Tenemos un problema serio. El otro problema es que, desgraciadamente, por estas condiciones de las que hablo,
Parece que nuestras únicas victorias en los últimos años son que nada cambie. Es decir, nuestras victorias son que las cosas se queden como están y que no empeoren. Esta situación es gravísima para la izquierda del país. Es decir, es gravísima para el país. Y es gravísimo también para un sector que aspira a transformar las condiciones del país, ¿no? Ese es el dolor de cabeza, ¿no? Ese es la pesadilla de nuestros sueños, ¿no? Es decir, como si nosotros sabemos que este país puede estar en otro lugar, sabemos que este país puede acompañar a América Latina, sabemos que este país puede crecer, puede tener bienestar, tuvo instituciones importantes de seguridad, como las que decía el compañero, ¿no? Corruptas a veces, deficientes, ¿sabes? Pero las tenía. ¿Cómo hemos ido perdiendo? ¿Cómo nos han ido arrebatando todo eso? ¿No? Ese es el gran problema, es decir, es lo que nos atormenta, porque en medio está la situación de una población muy grande, de una población que ha dejado, que se entrega todos los días laboralmente, ¿no? Que se enfrenta todos los días a los patrones, que se enfrenta todos los días a las exclusiones. Hay entonces, creo que la revista nos puede servir a todos como un pequeño, como un grano de arena en un mar, en un océano, puede servir a pensar un horizonte estratégico. Y es el que el compañero Montes de Oca señaló. Nuestro horizonte estratégico, es decir, de largo alcance, que no aparece necesariamente en el calendario, es apuntar a disputar el poder de este país. No va a ser solo nuestro, por supuesto, habrá que compartirlo con muchos otros sectores. Pero es a disputar, a poder entrar al ring y luchar en serio. Y para ese horizonte estratégico, la izquierda, los movimientos sociales, el campo popular, los de abajo, sean sindicatos, llámense organizaciones indígenas, llámense movimientos estudiantiles variados, han ensayado una heterodoxia táctica. Es decir, han probado las vías, como en un laberinto, han entrado por todas las vías posibles, a veces sin conectarse, y ese es el problema, que entramos como en un laberinto por todas las vías posibles. No sabemos, las paredes nos impiden ver por dónde van nuestros colegas, por dónde van nuestros amigos, por dónde van nuestros aliados. Como el laberinto, esa es la imagen precisa. Estamos en laberinto. La izquierda entra por muchas vías a un mismo laberinto, que es el laberinto del poder, de la disputa por el poder, y se pierde en ese laberinto, ¿no? Se pierde porque no siempre hay capacidad, se pierde porque nos agotamos, también tenemos que hacer otras cosas, digamos, ¿no? Tenemos vidas, ¿no? Se agota porque los tiempos de la política son efímeros, ¿no? Uno no puede mantener un plantón 12 meses, ¿no? En algún momento se agota porque a veces te dan algo, ¿no? Efectivamente te ceden, ¿no? Te dicen, ya no quiero más problemas, toma esto, ¿no? Esa es la imagen precisa, ¿no? Es decir, el poder es un laberinto y la izquierda ha entrado en los últimos años desorganizadamente, sin comunicación, inconexamente, cada quien ha entrado por donde puede, ¿no? Algunos se saltan la barda, otros tocan la puerta, otros llegan en bola y se meten, ¿no? Depende de las tácticas. Unos son más respetuosos de la legalidad, otros se vuelcan la legalidad, otros dicen, te impongo una legalidad que a mí me favorece, derecho a la educación, es decir, tengo la ley de mi lado, ¿por qué me estás quitando mis derechos? ¿No? Ahí entra. El gran dilema que el equipo de Memoria y el equipo que circunda Memoria trató de hacer con este ejercicio es tratar de desentrañar esta heterodoxia. ¿Cómo hemos sido capaces de ser creativos, de inventar cosas, de probar cosas, de hacer que de la nada surja algo que defienda los derechos, ¿no? Y sin embargo, nuestra situación sigue siendo profundamente trágica, ¿no? Este es el dilema central de nuestro tiempo, es el dilema central de los últimos 10 años, y algunos dirán de los últimos 15 incluso, ¿cierto? Estamos desconectados de América Latina, en América Latina ganan derechos, ensayan conquistas, crean instituciones, tienen nuevas constituciones, y estamos absolutamente pegados con el monstruo del norte, ¿no es cierto? El monstruo del norte nos impone el precio del petróleo,
Y nosotros a veces no tenemos respuestas para saber qué haríamos en esas condiciones. Es decir, ya que hemos decidido, y creo que las izquierdas, los movimientos sociales y los movimientos populares están poniendo todo ante una grave crisis social y política para conformar una cierta unidad, una cierta articulación. Es decir, nos respetamos, no nos confundimos, pero caminamos juntos. Entramos a laberintos coordinadamente. Sabemos por qué puertas estamos entrando y nos respetamos por qué puertas estamos entrando. Y tratamos de buscarnos adentro. No dejamos que el laberinto nos pierda, ¿no? Ese es el horizonte de los próximos años, ¿no? Y es un horizonte urgente. Es un horizonte, bueno, tan urgente es que se juega la vida. Este país ha acumulado en los últimos 10 años, desde el gobierno de Calderón, una terrible cantidad de muertos innecesarios, de muertos irracionales, ¿no? De muertos por hechos políticos. Hay que parar eso. Y no lo vamos a parar si cada quien sigue por su lado. El objetivo de Memoria es discutir estos, aportar, ¿no? Quizá no era una arena dentro del océano, es una gota de agua dentro de un océano muy grande, de grandes contingentes de nuestra sociedad que afortunadamente se mueven, ¿no? De recuperar las experiencias pasadas. No somos un pueblo de agachados, eso hay que decirlo, somos un pueblo que resiste, que combate, que lucha, aunque no las hemos tenido todas en los últimos años. Vamos a recuperar esa historia, vamos a articular lo nuevo, vamos a articular eso que se dice que es lo viejo. Yo no creo que sea viejo, yo creo que es vivo. Mientras se logra adaptar y logra enfrentarse a las condiciones, el sindicato, por más 100 años que tenga, sigue siendo un ente vivo, actual, vigente, necesario, por supuesto. Si logra traducir, junto con un conglomerado más amplio, su demanda, por ejemplo, la luz nos pega a todos. La educación debe de ser para todos. Eso que aparece como algo particular se vuelve político. ¿Cuándo se vuelve político? Cuando logra llamar a todos, cuando logra convocarnos a todos, ¿no? Ese es el paso. Por eso la intervención del compañero Montes de Oca era tan precisa en ese aspecto, ¿no? Politizar. ¿Qué quiere decir politizar? Volver general una demanda que aparece como mía. No, no es mía, es de nosotros. Ahí está uno de los secretos que nosotros, en un diálogo ríspido por momentos, en un diálogo contradictorio, es decir, nadie tiene claro del todo qué es lo que está sucediendo en este país, nadie tiene claridad del desastre en el cual nos han metido las clases dominantes en los últimos años, pero sabemos que hay experiencia necesaria en este pueblo, en nuestro pueblo, para poder rearticular una respuesta. Para poder dar una respuesta, para poder disputar el poder, para no encerrarnos en nuestras demandas, para no encerrarnos en nuestras comunidades, para no encerrarnos en nuestras asambleas, que además hacen cada vez más pequeñas y eso es muy triste. Para que no pase eso, tenemos que salir, tenemos que dialogar, tenemos que ver las demandas de los otros, tenemos que entender las tácticas de los otros y respetarlas, incluso cuando no nos gustan. Que eso es muy difícil. Eso es lo que nos ha atorado durante el 2006, nos atoró eso, ¿eh? Si ustedes se acuerdan, el clima del 2006 entre nosotros era ríspido, era duro, era incluso de acusaciones. Bueno, en fin, esa historia debe de acabarse, debemos de pasar, porque si no, quién sabe qué le vaya a terminar pasando a este país más de lo que le sucede y le sucede. Hay que parar. Y solo lo vamos a poder parar, solo lo podremos detener si, y vuelvo a la imagen, entramos todos a ese laberinto y nos encontramos en el laberinto. ¿No es cierto? El objetivo de la revista es ese, ¿no? No está dicho con un lenguaje rebuscado, de repente el sentido es ese, porque nuestro diálogo, y en ese sentido creo que la actual dirección de la revista y su actual comité editorial tiene ese objetivo, es dialogar con los movimientos. O con una parte de los movimientos, con la parte del movimiento que quiera dialogar, con la parte del movimiento que conozcamos, que podamos acceder, ¿no? Que haya condiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la apuesta de la revista. Por eso los invitamos a que la discutan, por supuesto, a que nos interpelen, ¿no? A que se interpelen, porque no solamente es la revista, es también su grupo de aliados.
¿no? Sus amigos, sus amigas. Y nuestro objetivo final, decía, es construir esta estrategia. Y no sabemos cuándo. Tenemos en este país un gran vicio, ustedes lo conocen bien, es el vicio de los sexenios, ¿no? Parece que no disputamos el poder sino cada 6 años. Y eso hay que romperlo ya. No podemos estar esperando hasta el 2018 para que... A ver si ahora sí, ¿no? Ya que el dólar esté como en 30 pesos, a ver si ya nos dejan gobernar, a ver qué gobernamos. No, esa no es la salida. Esa no es la salida. Hay que hacer algo, hay que intervenir, hay que empezar a construir. Ya lo hemos construido, pero hay que cristalizar. Y hay que empezar a aceptar cosas nuevas de la política, efectivamente. ¿No? Los partidos o los sindicatos que conocemos en el siglo XX tienen grandes trayectorias históricas, figuras, emblemas, símbolos. A lo mejor nuestros nuevos instrumentos no tienen todo eso. A lo mejor son más efímeros, ¿no? Como se demuestra además, como se ha demostrado, son más efímeros, cambian, tienen que adaptarse, tienen que dar nuevas respuestas, surgen nuevos problemas que no habíamos visto todo el tiempo, y hay que darles respuesta, ¿no? Bueno, pues esa sería mi participación, invitarlos a que lean memoria, invitarlos a que se apropien de este lugar, que dialoguemos en este lugar, y bueno, y seguirlos viendo acá, por supuesto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jaime. Ahora, Enrique, nos quiero cerrar esta presentación. Gracias, Elvira. Quiero comentar 5 puntos precisamente en este debate donde no teníamos posiciones homogéneas, pero que la idea es abrir un debate crítico, porque sigue un poco la línea de la revista que ha, digamos, desde una perspectiva crítica, ha evaluado a los gobiernos progresistas. No ha hecho un panfleto, digamos, de los gobiernos progresistas en Sudamérica. Por el otro lado, ha sido muy crítica de la izquierda partidaria, de sus 2 o 3 partidos que están en México, y también ha sido crítico de los movimientos sociales, y este número precisamente abre ese debate, manteniendo también la diferencia entre que los gobiernos progresistas, o al menos desde mi posición, y la izquierda partidaria, están en el poder, tienen recursos y son actores políticos públicos a los cuales podemos criticar abiertamente, pero en el caso de los movimientos sociales es un poco más difícil, porque tiene que ver con la idea de si les podemos decir lo que tienen que hacer. Y cuando uno no está en las luchas directamente y no sabe lo que está sucediendo, es muy complicado, digamos, montarse en un pedestal para dirigir desde el pensamiento y desde la intelectualidad todos los errores y torpezas que cometen estos movimientos, muchos ciertos, otros no. Por eso, desde esa perspectiva me animo a hablar de 5 temas esenciales. El primero es que me parece que para abrir precisamente un debate sobre el diagnóstico de lo que está sucediendo en nuestro país y en base a las luchas, es indispensable complejizar el análisis. Y el análisis tiene que ver con un diagnóstico que parte, me parece, de una insuficiencia. Hay 3 hipótesis generales de los movimientos. Una es, tenemos errores en la acción, que es el debate estudiantil, es decir, o marchamos o escalamos las actividades, las acciones contra el Estado. Me parece que no es el debate central. Otra más son las estrategias, es electoral, es armado, es o alguna otra vía, es movilización, o es la falta de unidad. La falta de unidad se construye simplemente por voluntad política. Quiero precisamente, aunque muchos de estos elementos pueden ser parcialmente ciertos y no los descarto por completo, enunciar un diagnóstico un poquito que trata de verificar un horizonte panorámico de los movimientos. El primero es, esencialmente, desde mi posición, desde mi visión, veo 4 grandes movimientos en México. El movimiento de los trabajadores, el movimiento de las víctimas, de los familiares, de los desaparecidos y los asesinados, el movimiento juvenil y estudiantil, y el movimiento en defensa de la tierra, el territorio y los bienes comunes naturales, que está esencialmente en defensa de la tierra. Estos 4 movimientos, me parece, si uno desde la perspectiva, desde abajo y desde la lucha misma, uno puede verificar que hay serias contradicciones y serios obstáculos para poder luchar.
acá lo conocerán mucho mejor, ¿no?, los compañeros del ESME, pero en este país sigue sin haber, en muchos lugares, en muchos sindicatos, sigue sin haber libertad de organización. Es decir, estamos en pleno siglo XIX luchando por que se deje organizar sindicatos libres, sindicatos con voz propia, y desde una perspectiva desde abajo, por supuesto, es difícil criticar estas luchas como las de los trabajadores de la Fiat, de Honda, de Sandac, de Lexmark, que son pequeñas insurgencias de trabajadores, y bueno, es un poco condenable, un poco digamos, elegante decirles, pero no están pensando en la hegemonía y en el toma del poder nacional. Oigan, hay que luchar por la autonomía sindical, llegan los golpeadores en el caso de la Fiat, no, se tienen que reunir a escondidas, tienen que luchar desde sus condiciones. Es un poco difícil hablar de condiciones de lucha por la hegemonía y el poder cuando tienes las máquinas encima, como en Xochicuautla, que están defendiéndose del despojo de las tierras, de los bosques comunales en el Estado de México por un proyecto depredador de gran capital, y que tienes que montar literalmente un plantón en medio del bosque y sostenerlo a diario para poder enfrentar a las máquinas. Para mí esa lucha es esencialmente política, aunque no tengan una instancia partidaria. Hacer política es detener al capital, y deteniendo las máquinas literalmente y defendiendo otra forma de vida y defendiendo a los bosques, se hace otra forma de hacer política. Y los compañeros Xochicuautla, y sin querer hablar a nombre de ellos porque su lucha es de ellos, pero así muchos, se dan cuenta esencialmente de la necesidad de la unidad. Pero el problema es que no hay condiciones, porque las máquinas están ahí, porque hay presos políticos en cada caso, porque hay persecución, porque en este país que estaba anclado en dos clases esencialmente, el viejo régimen estaba anclado en la alianza con el campesinado y en la alianza con los trabajadores, aunque de manera subordinada, hoy esas clases están siendo perseguidas, como ha sido perseguido el ESME, los mineros y hoy la CENTE. Y como están siendo perseguidos todos los movimientos en defensa de la tierra y el territorio con presos políticos. ¿Cuáles son las condiciones de lucha? Esas son. Y debemos asumir que estas son las condiciones que se viven en México. No hay un enorme movimiento en cada uno de ellos porque hay condiciones internas y frente al Estado que son decisivas. Si recopilamos este primer elemento, diría, hay condiciones de asfixia organizativa en el movimiento obrero. El movimiento de víctimas no puede ser, y esto es una condición también ética, le pedimos al Movimiento por la Paz, encabezado por Javier Sicilia, o el Movimiento de Ayotzinapa, que encabezaran un gran programa de transformación. ¿Y los desaparecidos? Perdón, pero ¿o los asesinados? Es decir, no le podemos pedir a las familias de quien ha sido asesinado o desaparecido que tenga una enorme estrategia maquiavélica para tomar el poder y hacerse, perdón, lo que primero hay que hacer con ellos es encontrar a los desaparecidos y tener justicia para los asesinados. El movimiento estudiantil se encuentra en otro tipo de discusión que bien relataba Atzelvi, que tiene que ver con su inorganicidad, pero con un segundo punto que quiero decir rápidamente. Si estas condiciones de lucha son las que vivimos, y no las condiciones teóricas o ideales o filosóficas o teóricas sobre el Estado y las clases dominantes, sino las luchas reales subalternas están en este momento en estas condiciones, hay un segundo elemento que es importante para hacer la evaluación, y es la escisión entre la izquierda partidaria y los movimientos sociales. Escisión que está representada en Ayotzinapa. Es decir, es difícil tener alianzas y tener articulaciones con la izquierda partidaria cuando sus alcaldes mandan a asesinar estudiantes, ¿no? Es decir, es un poco difícil tener algún tipo de acercamiento con los partidos políticos cuando sus policías nos persiguen en el DF y meten a nuestros compañeros, en mi caso incluso unos estudiantes míos, a la cárcel, ¿verdad? Es un poco difícil tener esta perspectiva. Pero el punto más importante en este punto 2 es que también hay una crisis entre la izquierda organizada y la multitud que se moviliza. Y esa debería analizarla la izquierda organizada. La izquierda organizada no representa a esos miles del 132. La izquierda organizada no representa a esos miles que salieron en Ayotzinapa. Y la izquierda organizada debería evaluar por qué. Y debería asumir sus propias contradicciones frente a esa multitud que sí quiere participar y que sí hace política y que está preocupada por lo que está sucediendo en el país, y son miles de personas. Y que la izquierda organizada efectivamente no les ha dado una propuesta. Y me refiero a izquierda organizada en el sentido también de los movimientos sociales. El punto 3 que quiero mencionar es que las cosas no son tan sencillas
al evaluar la lucha de los de abajo contra los de arriba, porque hay que analizar qué está pasando con los muchos abajos que hay. Y en ese sentido, deberíamos reconocer también que a diferencia de América Latina, que fue el movimiento de los de abajo, en Ecuador, Bolivia y en Argentina, que literalmente se levantó en un gran levantamiento popular en cada uno de esos países, y que por eso hubo gobiernos progresistas, porque primero hubo un levantamiento popular, y que hay que reconocer que en México no ha sucedido este fenómeno, porque también tenemos un país mucho más complejo, mucho más grande que el pequeño Bolivia o que el pequeño Ecuador. Y hay que reconocer entonces que en la zona norte, a pesar de que hay una pléyade de luchas, no ha habido un proceso de movilización tan importante, ni en la península, como lo ha habido en la región centro del país y en la región sur-sureste. Es decir, no todo el país se está movilizando, y tenemos que analizar por qué. Y eso es una debilidad también para los movimientos que sí están en la calle, porque si no todo el mundo sale al mismo tiempo, efectivamente la correlación de fuerzas es desfavorable para los movimientos. Tenemos que analizar además cómo el régimen ha atizado a una parte de esa sociedad civil en contra de los movimientos que sí están saliendo a la calle. Por ejemplo, el mejor ejemplo es la gente, con esta campaña de demonización, donde el régimen tiene bases de apoyo, no solo corporativas, también en las clases medias, favorecidas por el régimen de acumulación, que hoy trabajan en las empresas multinacionales y que no se representan con las clases populares y los de abajo, y sienten que están efectivamente en un país donde pues habrá algunos problemas, pero ellos están siendo beneficiados por ese régimen que les está también otorgando un empleo de mayor nivel económico. Por último, en este conteo, digamos, de algunos elementos muy panorámicos y muy rápidos sin poder profundizar sobre ellos, y que es el más importante, es en América Latina se consolidaron movimientos impresionantes que lograron el cambio. Uno de ellos es el MST, por ejemplo, en una clara alianza con el PT. Son 2 millones de personas. En Argentina hubo un levantamiento protagonizado por los trabajadores desocupados, por clases medias organizadas en asambleas, por una serie de movimientos muy importantes. Y se enfrentaron en momentos en que la élite estaba en una crisis muy importante. Las élites neoliberales estuvieron en una crisis y los movimientos los sometieron a crisis. Y así fueron expulsados del poder. Pero en nuestro país, a diferencia de América Latina, me parece, tenemos las élites más grandes, más poderosas y más articuladas de toda América Latina. Es decir, y esto es mucho, mucho en el sentido de, a pesar de sus desvaríos, han mantenido la unidad entre los dos partidos como proyecto económico transpartido, transeccional. No se han dividido, a pesar de sus múltiples peleas y toda esta escenografía de siempre estarse diciendo de dimes y diretes. No hay una verdadera división en la clase dominante, y esto es muy importante. Y la clase dominante ha tenido el plan B, es decir, Acción Nacional, alrededor del primer régimen, como opción alternativa para poder ir consolidando y manteniendo el mismo proyecto económico y el mismo poder. El segundo punto es que, si lo vemos desde abajo, los mecanismos clientelares corporativos que asfixian al movimiento obrero, o las clientelas que hacen asambleas priistas para aprobar proyectos depredadores en el campo, pareciera que el viejo régimen no se ha ido. El viejo régimen sigue funcionando en algunos de sus, y en muchos diría yo, de sus elementos, y nosotros que pensamos que ya estamos en la democracia y que hay que luchar por el poder y que los partidos, prácticamente estamos en Suiza. En lo absoluto, estamos enfrentando a una de las élites más poderosas, a un viejo régimen deformado que se ha venido descomponiendo, se descompuso en un régimen tripartidista, y ahora se ha consolidado también como un régimen criminal. Ahora sí que durante el día es un régimen deformado, durante las noches es un régimen criminal, que es el que se lleva a la gente y la desaparece. Es el mismo Estado, pero que desdoblado, criminal. Y en ese sentido tenemos otro enemigo, un enemigo poderoso, organizado, con dinero. ¿Qué hacemos?
hay que analizar esta condición del régimen y no pensar que simplemente estamos en la lucha y los de arriba y los de abajo y los partidos y este tipo de cosas. Los movimientos sociales necesitamos un balance de qué está pasando en el Estado, qué tipo de régimen, porque exactamente qué tipo de régimen es este. Ya no es el viejo régimen, pero tampoco es un nuevo régimen democrático. Estamos años luz incluso de los regímenes de América Latina en su tono liberal e incluso cuando gobernaban los neoliberales. Esto es peor. Es el peor régimen de América Latina en el sentido del poder y cómo se constituyó. Y si los movimientos no tenemos claro qué estamos enfrentando, bueno, evidentemente vamos y alguien torpemente va por una diputación hacia la izquierda en una democracia formalmente liberal. Por último, con eso termino, me parece que estos elementos dan una perspectiva mucho más complicada, pero que es la que tenemos que enfrentar. Y no la podemos enfrentar solo ideológicamente, en el sentido de, y ahí me meto por último en el tema de las estrategias. Hace tiempo hice un documento donde evidentemente las estrategias y los proyectos políticos nos dividen. Nos dividen básicamente entre tres. Efectivamente, un proyecto nacional revolucionario, un proyecto reformista, socialdemócrata, liberal, y un proyecto anticapitalista dividido a su vez entre el autonomismo y la izquierda tradicional. La izquierda está muy dividida, los movimientos están muy divididos en ese sentido de las ideas y las estrategias. Pero no son las estrategias para el de transformación, sino también hay una crisis paradigmática de exactamente cuál es el objetivo de esas estrategias, de luchar por el poder desde arriba, desde abajo, construirlo o no. Y esa diferencia me parece que sí es un punto de debate. El punto de debate que divide es cómo se posicionan los movimientos frente a la crisis de la naturaleza, el ecocidio y la crisis civilizatoria que vivimos. La izquierda y los movimientos sociales no tienen efectivamente una posición sobre ello. Hay muchas posiciones, pero no posiciones unitarias. La posición frente al capital, es decir, frente a la explotación del hombre y de la naturaleza, no es la misma en los movimientos sociales. Y tres, ¿qué es el poder y qué es lo político? ¿Y cómo se construye o se toma el poder? Esa es una diferencia en los movimientos. Estos sí son temas, digamos, de contenido que se tienen que, digamos, discutir. Pero tenemos esta tensión, y con eso cierro, ¿nos ponemos a discutir sobre la crisis civilizatoria o corremos a ayudar a las luchas reales que están defendiendo la tierra o que están tratando de luchar en su fábrica con una huelga? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos las dos cosas? Porque lo que no podemos hacer es solo un debate, digamos, filosófico arriba, donde vemos cuál es la situación del movimiento. Necesitamos luchar y pensar, y el pensamiento como una parte, la teoría como un momento de la lucha, y no separadas entre ellas, ¿no? Este panorama es mucho más complicado, pero es precisamente para abrir un diálogo, un debate, y decir cómo enfrentamos efectivamente a los de arriba, desde los muchos abajos que estamos resistiendo. Muchas gracias. Hemos tenido muchos elementos en esta rica mesa con los cuatro compañeros que han hecho uso de la palabra, pero quisiéramos en un momentito, aunque sea, pues dárselas a ustedes. Seguramente tienen alguna pregunta o algún comentario a lo que nuestros compañeros han expresado. Sé que es un gran tema, estamos abriendo estos debates por esa razón, pero estoy muy satisfecha en el sentido de, creo que estamos muy satisfechos en el sentido de que se ha vertido con toda seriedad y nivel y respeto estas muchas posturas, elementos, diversidades que tenemos en nuestras grandes corrientes de pensamiento y lucha. Entonces, si les parece, ¿alguien quiere preguntar? ¿Alguien quiere comentar alguna cuestión a los compañeros? ¿Sí? Sí, precisamente para el compañero de Lesme, o sea, si no, sería posible que dentro de las asambleas que se hacen de la NUE, yo he asistido a algunas, empezar, digamos, o sea, porque ya tiene tiempo, o sea, y se va nada más a ver los informes de los comisionados, de las que hay en los diferentes asambleas de las colonias y todo eso. Si no, sería un poquito ir más allá, o sea, dedicar, no sé, media hora, una hora,
a lo mejor a la discusión política ya, o sea, darle, digamos, claridad, digamos, a la gente, porque realmente la mayoría que vamos somos de la tercera edad y todo eso, ¿no? Pero sí podemos captar, sí podemos entender muchas de las cosas estas. Entonces sería, digamos, aprovechar ese espacio, porque esa labor sería de los partidos políticos, pero sabemos que no lo van a hacer. Ya no lo hizo el PRD, por eso cayó hasta donde está cayendo, ¿no? Morena tampoco lo está haciendo. Yo he estado participando en un comité también de Morena y todo eso. Para nada se discute políticamente, nada. No hay ninguna preparación. Entonces, ¿a dónde? Yo estoy, digamos, aquí en los Pedregales de Coyoacán. Supuestamente paramos un poquito lo de la ciudad del futuro, o sea, ahí tenemos asambleas toda la semana. Y ahí más o menos, o sea, tratamos nosotros de dar esa orientación política, esa preparación que necesitamos todos. Pero también sería cosa de aprovechar todos estos espacios también, o sea, los espacios que ustedes han creado ahí, para poder ir avanzando, porque se lo vamos a dejar a quién. O sea, los partidos ya vimos que no, ellos están trabajando para su beneficio. Entonces, ahí es como le entramos, ¿no? Al trabajo ya práctico, o sea, esa sería mi pregunta, ¿no? Muchas gracias. Ahora, no sé si hay otros compañeros, más preguntas o comentarios. ¿Sí? Algunos comentarios. Hace rato se mencionaba que tenemos el mismo régimen y el mismo Estado. Creo que no es Estado. Creo que sí se ha cambiado el régimen y el Estado. O sea, no es lo mismo, como mencionaba un poco Humberto, de que en las instituciones se recrean los derechos sociales. Pues también en las instituciones se desmantelan estos derechos. Es decir, podríamos decir que el conjunto de estas instituciones, el Estado, es una especie de comunidad, pero es una comunidad ilusoria porque ahí hay correlación de clases, sectores de clase, incluso hasta me atrevería a decir clases subalternas. Y aquí es un problema de quién está conduciendo, quién hegemoniza un aparato estatal. Y yo creo que sí, hay un quiebre que viene desde el principio de los 80s. Ya no es el mismo, ni siquiera puede existir la idea, como lo plantean algunos periodistas, de la restauración del viejo régimen. Eso no se regresa en la historia ni el tiempo. Pues. Eso es una. La otra, la metáfora del compañero cuando decía es que las izquierdas nos metemos en un laberinto y no nos encontramos. Digo, está bien el ejercicio, pero para cambiar este país no es un problema de élites ni de vanguardias. Es un problema de cómo nos conectamos con el sentido común de la mayoría de este país. Y el problema que tenemos es que hay una mayoría que le denominamos a algunos el idiote social o el idiota social, que no les interesa la política, no les interesa ni siquiera el problema de su barrio, de su edificio, de su comunidad. Simplemente están en la enajenación plena, pues, o en la sobrevivencia. ¿Cuántos trabajadores, incluso masas de trabajadores, tienen 1, 2, 3 empleos? ¿Qué tipo van a tener para dedicarse por el problema del otro, del vecino, ya no digamos del país? Lo que sí es cierto es que las fronteras energéticas y las fronteras militares de los Estados Unidos de Norteamérica se han corrido a su chate mexicano. Eso es uno. Desde la imposición del Tratado de Libre Comercio se empezaron a elaborar una serie de estrategias. El problema del cambio de concepción de la seguridad nacional, donde el enemigo ya no es una nación externa, sino es un enemigo interno, es decir, todos aquellos que no comulgamos con esta orientación económica, política, cultural, somos enemigos, pues. Y hoy tenemos prácticamente una conducción tanto de civiles, policías y militares. Y el problema es quién está imprimiendo toda la visión militar, ni siquiera son el general de la defensa o de la marina, es el Comando Norte. Y ese es un problema que agrega más componentes a la vulnerabilidad de la soberanía de este país. Ya no le agreguemos la soberanía alimentaria, ya no le agreguemos la soberanía de decidir cuánto tiene que estar creciendo esta economía, todo lo deciden fuera. Entonces, el problema es que se nos están multiplicando varios enemigos. Uno es la nación norteamericana con respecto a nuestra nación. Es una contradicción, es un plano de contradicciones que tendríamos que ver cómo la vamos repensando.
Otro plano de contradicciones es la oligarquía de este país contra el pueblo en su conjunto. Y una fundamental que es la del capital-trabajo. Pero ninguna se puede montar sobre las demás. O sea, tendríamos que estar diseñando una estrategia que incorporara distintos pasos para abordar estas distintas contradicciones. Y el problema es que en la medida de que no tengamos una mayoría nacional, política y social en este país, cualquier estrategia no es viable. El ejercicio que está haciendo, por ejemplo, la nueva constituyente o la constituyente ciudadana y popular, no puede ser viable por varias razones. Unas, porque para una constituyente necesitas ser hegemonía, necesitas ser mayoría, necesitas tener el poder y el gobierno. Hoy vemos cómo nos hacen el ejercicio de la constituyente para la Ciudad de México. Pues es un sector, una oligarquía que tiene los controles fundamentales del poder, por eso no las imponen. El otro ejercicio paralelo es el de Cuauhtémoc Cárdenas de México, y que es lo mismo. O sea, están planteando, invirtiendo esfuerzos para una nueva constitución, cuando realmente tenemos un pueblo que no se está interesando ni por ello. Entonces aquí la idea, estas ideas de las múltiples izquierdas de este país, ¿cómo se hacen sentido común? ¿Cómo se hacen ideas, fuerzas para nuestro pueblo? Porque sin ellos realmente no hay posibilidad de transformación en este país, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más? Nacional de Usuarios de Energía y la necesidad de incursionar en el debate, en la formación política, pues es algo que tenemos que retomar, ¿no? Acabamos de terminar un ciclo de foros en donde planteamos una problemática ya no sectorial correspondiente a los usuarios de la energía, sino que hicimos un recorrido por varios estados de la República, aquí en el centro del país, para invitar a los compañeros maestros, compañeros estudiantes, compañeros de la salud, con la intención de abrir ese espectro, ¿no?, de conocimiento acerca de las luchas de resistencia de la coyuntura y del periodo. Pero desde luego que vamos a retomar ese planteamiento. Aquí hay varios compañeros esmeritas que están muy inmersos en la Asamblea Nacional. Está compañero Humberto Medrano, que es de los responsables del Comité Central para este proyecto del sindicato. Entonces, pues vamos a plantear este asunto de tratar de instrumentar un proceso de formación política, ¿no? Del otro pues es más complejo, pero ahí pediría otro. Después de... Sí, digamos, qué hacer y cómo vamos a construir la correlación de fuerzas necesarias para la transformación profunda de la sociedad y construir el socialismo. Evidentemente que es una discusión bastante compleja. Probablemente ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo en el momento en el que estamos y en las condiciones que tenemos. Creo que la intervención de Enrique es muy clarificadora, digamos, en el sentido de diagnosticar las diferencias, las características de los distintos movimientos, de los distintos sectores organizados, y probablemente o sea, no hay una respuesta, digamos, ni es construir la unidad a toda costa, ni es como simpatizamos con el sentido común de la mayoría de la gente. O sea, es decir, una respuesta que nos diga, bueno, este es el camino, esto es lo que tenemos que hacer, evidentemente no está a la mano de nadie. Por lo pronto creo es cómo construimos cada vez más núcleos de esta izquierda organizada que decía Enrique, cómo conseguimos que estos sectores que no están organizados pero que sí están dispuestos a movilizarse, que han estado dispuestos a movilizarse en estos últimos años, construyan capacidad organizativa de articulación entre sí con otros sectores, y cómo las propias fuerzas que tenemos nosotros nos van permitiendo entender, aprender y resistir. Evidentemente en este contexto de violencia generalizada, pues uno de los principales retos es la sobrevivencia, y nosotros para hablar del MAES decimos que uno de nuestros grandes logros ha sido seguir existiendo. Es decir, en un contexto de represión tan impresionante y de dispersión tal de las organizaciones y de los movimientos, pues un reto por supuesto es existir y mantenerse organizados y encontrarse con los otros.
esos encuentros seguirán siendo accidentados muy probablemente y no dependen exclusivamente de la voluntad, es decir, las condiciones, los recursos con los que se cuentan desde los diferentes sectores son muy distintos, y entonces lo que tenemos que pensar es una estrategia que reconozca esas diferencias. No es una tarea sencilla, no se va a resolver en un debate, pero probablemente son algunos de los retos que tenemos que llevarnos todos a nuestros espacios organizativos. Gracias. Sí, la metáfora la usaba más bien para pensar desde memoria, como desde la revista pensamos, no es, digamos, algo que alguien fuera pretencioso a morir podría tener el diagnóstico y decir claramente aquí está esto y esto, no, todo el país está. Más bien era como lo veíamos desde el diálogo de distintos compañeros que veíamos, o así lo interpreté yo, ¿no? Evidentemente la situación del país es mucho más complicada y grave, ¿no? Creo que a veces uno no quiere hablar de la gravedad del país porque se termina deprimiéndose y deprimiendo a los otros, ¿no? En 10 años, cuando nos enteremos de la cantidad real de muertos, la persona de muertos, vamos a estar horrorizados, ¿no? Y ya estamos horrorizados ahora, ¿no? Entonces, solo pensarlo causa terror. Y lo que sí quería comentar es que hay, y usted lo puso muy bien, compañero, y un compañero de la revista también lo ponía en un diálogo que tuvimos el lunes, que independientemente de la posición que se tenga, hay un consenso y que hay una ausencia de posición con respecto a Estados Unidos, ¿no? Es decir, no sabemos qué vamos a hacer, ¿no? O sea, no sabemos qué se debe hacer, no sabemos cómo nos salimos de esa. Y creo que lo has dicho tú muy bien, ¿no? Se corre hasta el sur la frontera. No por nada la frontera de Guatemala es Tijuanita, ¿no? Es decir, somos la frontera, es la frontera de los Estados Unidos, ¿no? Y esa es una situación que me parece no solo grave, sino que además es un lamento todavía peor, ¿no? Verdaderamente es una situación desastrosa y existe como siempre la posibilidad y aunque no lo podamos imaginar, de que esta comunidad ilusoria, como bien la ha señalado, que es el Estado-Nación, increíblemente pierda más capacidad de soberanía, ¿no? Si soberanía alimentaria, soberanía educativa, soberanía energética, quién sabe cuál será el límite, ¿no? de esa. Y no hay que averiguar cuál es el límite, hay que pararlo, ¿no? Pronto además, ¿no? Porque es verdaderamente terrible, ¿no? Por lo demás me parece que usted nos dio un par de elementos que le agradezco mucho. Gracias. Breves dos comentarios. Uno es, bueno, incluso le voy a proponer a memoria a su consejo, a ver si me salió un ensayito de eso del cómo está el régimen, porque lo traigo desde Ayotzinapa. No para el número porque quedó muy largo, a lo mejor en lo electrónico, pero bueno. Es que el régimen, quería comentar, por ejemplo, el autoritarismo no se fue, se descompuso en 3 partidos. El presidencialismo no se fue, se descompuso. O sea, funciona peor que antes, pero sigue habiendo presidencialismo. El corporativismo no ha terminado y funciona ahora muy mal, pero mal criminalmente incluso. Y la corrupción en la que todos sabemos que el viejo régimen se anclaba en la corrupción. Pero esta no solo no se fue, sino que se desbordó en los 3 partidos. Entonces, que tenemos que analizar qué fue lo que pasó con estas características del régimen, no del Estado, del régimen, y sus bases, porque mutó. Sí, no estamos en 1960, pero tampoco estamos en otro régimen que haya superado al viejo régimen. Esto es difícil de ponderarlo y es un debate mucho más amplio que no tenemos tiempo de acá. Pero estaría bueno entrarle porque el enemigo siempre es necesario caracterizarlo. Otro es el despliegue del capital, que es evidente, eso es común en todo el mundo, de cómo el capital invadió a nuestro país, invadió y está invadiendo toda la vida misma, y ese también es un segundo debate, pero ese tenemos, creo, más orientación que sobre el régimen. Y el segundo comentario, lo único que quería decir era que la invitación es a que profundicemos en un debate sobre cuál es el problema, en el sentido de que siento que el problema no solo es la estrategia y el programa, el problema es de sujetos que luchan.
Si no constituimos sujetos, efectivamente, ¿qué estrategias o qué programas pueden tener? Y para construir sujetos de lucha hay que construirlos desde abajo. Es decir, no se le puede solo decir tan mal, tan bien, o hurra, o no están solos. Hay que estar en los movimientos para construir movimiento y lucha social. Y desde abajo y construyendo con ellos, en los movimientos, poder efectivamente hacerse las preguntas estratégicas. Pero hoy es difícil hacerse las preguntas estratégicas en las condiciones de lucha que hay, y lo que hay que fortalecer, ahí a mí me parece que efectivamente no hay soluciones, pero hay una enorme tarea, y es salir a fortalecer. Creo que, por ejemplo, la iniciativa que el compañero decía, a lo mejor limitada, yo veo que la iniciativa, por ejemplo, de la OPT, pues es el trabajo que le corresponde a su sector, y que no alcanza a todos, es limitada, lo que sea, pero hay esfuerzo por politizar, organizar y fortalecer. Lo que se necesita es efectivamente que, como la OPT que sale y apoya al EXMA, ¿no? Y apoya a las trabajadoras, y si hay necesidad de asesoría, pero así hay que hacer con todos. Y hay mucha gente organizada alrededor de eso. Creo que lo importante es construir sujeto que lucha, porque el corazón de la estrategia somos nosotros mismos. Y en segundo término, el enemigo. Pero siempre estamos pensando más en el enemigo y en las estrategias de cómo tomar el poder o cómo vencerlos, y no estamos consolidando el corazón de nuestra propia lucha, que son nuestras organizaciones, nuestros movimientos, cómo hablarle a los no organizados y cómo efectivamente disputar, pero disputar en el sentido de cambiar el poder en este país también desde abajo. Y en ese sentido creo que es el reto que tenemos, cómo construimos poder desde abajo y cómo fortalecemos a los sujetos que luchan. Sí, sobre Adelante. respuesta a una pregunta muy específica, pero me gustaría dar una opinión con respecto a lo que se planteó, ¿no? Para nosotros está claro que la transición, la llamada transición a la democracia fue un rotundo fracaso, fue un fiasco, ¿no? Y que mucho de lo del régimen anterior, del régimen que conocimos como Partido Único de Estado, ¿no? Se mutó a partidos de Estado, que es lo que creo yo que estamos viviendo. Régimen político de partidos de Estado. Ahora, segundo, una parte de la izquierda se comió la zanahoria. Se incluyó dentro de la transición con la expectativa de que se podía desmontar el régimen autoritario para implantar un régimen democrático y moderno. Y bueno, mucha gente dio incluso la vida por eso, Hay 500 desaparecidos del PRD en la década de los 90 que dieron la vida pensando que en efecto la transición democrática podía aterrizar en un régimen más abierto, más de diálogo, más democrático, y bueno, eso no ocurrió. O sea, yo creo que es importante hacer esa distinción, ¿no? Porque de ahí vienen muchas de las divisiones de la izquierda, ¿no? De ahí, de los 80s para acá, ha habido todo un debate, ha habido un desmantelamiento del crecimiento de una izquierda que se planteaba revolucionaria, independiente, que construyó organizaciones de masas tan importantes como la que todavía existe, la CENTE, ¿no? Como fue la CONAMUR, la Comunidad Nacional del Movimiento Urbano Popular. Bueno, en el movimiento sindical también había una expresión quizá más limitada por las condiciones que se mencionan del corporativismo represivo, pero sí hubo intentos de construir hegemonía desde abajo, ¿no? Y con una visión muy amplia del movimiento social y en una perspectiva de transformación. Aquí está el maestro fundador de la CENTE, que fuimos a la Asamblea Nacional Obrero y Campesina y Popular. O sea, hay toda una tradición de luchas de izquierda, ¿no? Radical, revolucionaria, ¿no? Que tenía un duro cuestionamiento del régimen y se planteaba la transformación. Hay un impasse con la transición democrática. Ahí hay un parteaguas en la izquierda. Aquí ya nos dejaron el problema, ¿no? O ya dejamos el problema y ahora tenemos que buscar una rearticulación de la izquierda. Yo no creo que sea posible una transformación sin una rearticulación de la izquierda en nuestro país. Y habrá quizá inclusiones y habrá quizá exclusiones, pero sin ese factor no solamente de unidad,
sino de visión en perspectiva, de cambio, de construcción de sujetos, de articulación de luchas, de programa, de estrategias, etcétera. Yo creo muy difícil que podamos superar el momento actual. Creo que sí es muy importante lo que está haciendo la revista Memoria al poner a debate estos temas, porque creo que sí contribuyen a ir buscando ese reencuentro de una izquierda extraviada. Muchas gracias. Bueno, compañeros, con estas intervenciones quisiéramos no cerrar el debate, porque lo que queremos es abrir con esto el debate. Creo que quedan muchas cosas en el tapete, sobre la mesa, se han puesto muchos elementos. Algunos de ellos son de la mayor importancia, porque necesitamos un diagnóstico sin concesiones, sin complacencias. Las situaciones de urgencia en el país, y lo venimos diciendo desde hace años y no como una frase, de tal manera que el diagnóstico de la situación, de lo que nos ha impedido transformar la situación, es urgente, y lo tenemos que hacer poniéndonos de antemano en condiciones de revisarnos autocríticamente en un sentido muy profundo, muy serio, para poder destrabar la situación en la que nos encontramos. Y en segundo lugar, porque las perspectivas son muchas. Creo que una de las cuestiones en las que coincidimos es justamente esa escisión entre el mundo de las luchas sociales y el mundo de las luchas políticas, y que a lo mejor en nuestros propios debates se reproduce. Yo diría, los sujetos se construyen arriba y abajo, esa es la historia, pero de alguna manera damos cuenta de que estamos en una situación escindida, y que este es un reto que no se puede resolver con fáciles recetas. Tenemos que apelar a una nueva generación, a nuevas propuestas, a nuevas ideas que se pongan en juego en este mismo sentido, recuperando toda la gran y rica experiencia que tenemos en las luchas en nuestro país. Les agradecemos muchísimo que hayan asistido a esta presentación del número de Memoria. Los invitamos no solo a leerla, sino a difundirla y a recrear y repetir estos debates, como decía el compañero, en todos los espacios que tengamos a nuestras manos. Creo que es lo que urge, tener mucha reflexión y la construcción en la lucha de nuevas alternativas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches.